Quiero que me acompañe a la palabra, a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y hoy vamos a hablar de cómo enfrentar los desafíos que la iglesia tiene hoy. ¿Cree usted que la iglesia hoy tiene desafíos o no? Pregúntele a que está al lado, dígale, ¿usted tiene algún tipo de desafío? No diga ajá, pregúntele porque no le preguntó. ¿Tiene algún desafío? ¿Tiene algún reto? ¿Amén o no amén? Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en esta mañana. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así, voy a leer en la Biblia de las Américas. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos como difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros como más, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero habiendo negado que su poder. A estos, ¿qué dice la palabra? Evita. Todos conmigo en el 6. Porque entre ellos están los que meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero ¿qué dice el texto? Nunca pueden llegar al pleno conocimiento de ¿qué? De la verdad. Siga leyendo, versículo 8. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, ¿qué dice el texto? De la misma manera, estos también ¿qué hacen? Se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, réprobos en lo que respecta a su fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos. Pero versículo 10 que dice, pero tú has seguido que mi enseñanza, ¿qué más? Mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia y mis persecuciones, sufrimientos como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y Listra. Persecuciones, dice el texto, sufrimientos, y de todas ellas me libró ¿quién? El Señor. Se dice que la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo es o son sus palabras finales. La segunda carta de Timoteo es una carta que está haciendo un relevo generacional. Pablo está preso en Roma, el emperador ya ha sentenciado su muerte. Y lo que Pablo hace a través de esta carta es, ya no va a estar él, ahora el que va a seguir con el ministerio y la labor, ¿quién es? Es Timoteo. Pero en medio de ese escrito que Pablo quiere dejar a su discípulo Timoteo, lo ubica en un contexto donde le presenta la realidad a la que él se debe ¿qué? Enfrentar. Y basta con leer los primeros 7 versículos para leer y entender que la realidad que el apóstol que Timoteo experimentaría no es nada diferente a la realidad que usted y yo estamos viendo el día de hoy. Alguien al hablar de estos versículos dijo que pareciese ser estos versículos la introducción del artículo del noticiero o la portada de noticias de esta mañana. Es una realidad. Frente a eso, Pablo tiene que asumir unos retos, tiene que asumir una responsabilidad, pero también Pablo tiene que delegar esa función y esa tarea ¿a quién? A su discípulo Timoteo. En ese contexto va a estar ¿quién? Timoteo. Pregunta, ¿tenía o no tenía desafíos Timoteo al asumir este rol ministerial? Claro que sí. Pero llama mi atención dentro del desarrollo del pasaje que el apóstol Pablo
toda la temática y la respuesta que va a brindarle a Timoteo, ¿sabe desde dónde lo maneja? Desde la Escritura, haciendo de la palabra de Dios el centro de la respuesta ante esos desafíos. Y qué mejor para iniciar el mes de octubre, mes de no de las brujas, sino mes de qué, de la Biblia, porque usted debe recordar, el 31 de octubre se imprimió la palabra de Dios por primera vez. Así que es un mes para celebrar que el poder que tiene la palabra de Dios. Y de esta manera introducir a lo que será nuestro próximo bimestre de madurez. En ese contexto, el apóstol Pablo, después de presentar a Timoteo la circunstancia, da una serie que usted y yo debemos tener en cuenta en esta mañana. Y quiero utilizar 4 palabras claves en esta hora. Diga conmigo, permanecer. Dígale, ¿cuál es la primera palabra clave? Permanecer. Segunda, predicar. Tercera, padecer. Y cuarta, premio. Enséñale las 4 palabras que vamos a usar esta mañana al que está al lado suyo. ¿Cuáles son? Número 1, permanecer. Número 2, predicar. Número 3, padecer. Y número 4, listo, enséñese la que está al otro lado a ver si se las aprendió ya. Listo, 1, 2 y 3. ¿Cuáles son? No se entendió nada. Otra vez, a ver, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ya podemos irnos, hermano. No, todavía no, todavía no. Y el apóstol Pablo, frente al desafío que tiene Timoteo, ¿es fuerte o no es fuerte el desafío? Claro que sí. El primer consejo que le da el apóstol Pablo está en el versículo, y miremos algunas verdades. En el versículo 10 le dice, pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, mi enseñanza, mi conducta, ¿sí o no? Pero en el versículo 14, ahí está la primera invitación de Pablo para cómo enfrentar esos desafíos. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Y vea lo que dice el versículo 14. Sin embargo, persiste en las cosas que has ¿qué? Aprendido. ¿De parte de quién? Y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has ¿qué más? Aprendido. Versículo 15. Desde la niñez se ha que las cuales te pueden ¿qué? El primer consejo que encuentro en el apóstol Pablo que le da a su discípulo Timoteo es este: debes permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios. Y es interesante que Pablo cita 3 referencias. Número 1, tu abuela. Número 2, tu mamá. ¿Y qué más le dice? Y yo mismo te he dado ¿qué? Ejemplo. En medio de los retos que hoy estamos viviendo, se requiere que la iglesia sea un pueblo que permanece ¿en dónde? En la palabra de Dios. Aun cuando a nuestro alrededor encontremos leyes que se aprueban, que en su mayoría, por no decir que todas, están en sentido contrario a lo que dice que la palabra del Señor. Ahora, frente a eso, me imagino a Timoteo como típico muchacho preguntándole, bueno, ¿y por qué tengo que permanecer la palabra? Y el versículo 16 nos responde esa pregunta. Vea conmigo, dice así. ¿Por qué dice el versículo 16? Toda la escritura tiene una característica, esta palabra. ¿Qué es? Número 1. Característica número 1. La palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Por lo tanto, esto es una buena noticia. Como es inspirada, tiene vida. Como es inspirada, puede transformar. Como es inspirada, puede cambiar, puede restaurar. Porque yo creo que un hombre o una mujer que se expone a la palabra de Dios nunca jamás volverá a ser ¿qué? La misma. ¿Por qué dice eso, hermano Oscar? Porque algo que afecta la conducta del ser humano son sus ¿qué? Pero ¿sabe algo? Y algo que afecta a los pensamientos del ser humano, ¿qué es? La palabra.
Por eso cuando la palabra está en mi mente, está en mis ojos, está en mi boca, esa palabra afecta que mi hablar, afecta mi actuar, afecta mi reaccionar. ¿Por qué? Porque el que se expone a la palabra de Dios se expone al consejo inspirado ¿por quién? Por Dios. Al entender esta verdad, el texto nos sigue diciendo, no solo es inspirada la palabra, ¿qué otra característica tiene? ¿Qué es qué? Léala conmigo. ¿Es útil para qué? Para enseñar. Pero ¿qué más hace la palabra? Reprende. ¿Cuántos han sido exhortados por la palabra? Y a veces dice uno, uy, no es el pastor y me está echando piedra. No, no es el pastor, es el Señor a través de qué? De la palabra. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sentido una piedra? Perdón, que el Señor les ha hablado a través de la palabra. Porque la palabra ¿qué hace? Reprende. Pero ¿qué más hace la palabra? Corrige. Y la palabra dice, eso que estás haciendo no está ¿qué? Ahora el peligro, ¿sabe qué sería? Que usted y yo fuéramos como el torero. ¿Cuál es el torero? El que viene la palabra y cuando ella viene le dice, ole. Y la capotea porque no se deja tocar ¿por quién? Por ella. Y está como el cuento de la viejita, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero estaba una viejita que siempre que el pastor terminaba de predicar se acercaba. Y entonces terminaba el pastor de predicar y le decía, uy, pastor, qué palabra la que se dio usted. No se llamaba Flor, pero era viejita. Y decía, uy, pastor, qué palabra la que usted se dio hoy. Lástima que no vino fulano, ni sultajo, ni perencejo, porque esa era la palabra que ella necesitaba. Al tiempo otra vez el pastor, y el pastor sabía que la hermana tenía sus problemas de carácter, y Señor, dame la palabra, y listo. Y la palabra dice, hermana, la palabra nos dice, y terminó el culto. Y otra vez se acerca al pastor y le dice, pastor, nada, qué palabra la de hoy. Qué ilustración en las que usted dio hoy. Lástima que no vino ni fulano, ni sultano, ni perencejo. Y entonces dice la historia que un día cayó un aguacero, pero de esos que saben caer justo a la hora del culto. ¿Y sabe quién fue la única que llegó al culto? La viejita. Y el pastor dijo, este es el día. Y entonces empieza el pastor, hermano, la Biblia dice, y hermana, el Señor le dice a través de la palabra que esto. Terminó el culto y no, pastor. ¿Qué palabra? No, pastor. Mejor dicho, si usted predica bueno, hoy predicó mejor que todos los días, pastor. Lástima que por el aguacero ninguno vino. ¿Y sabe que a veces nos pasa lo de la viejita, hermano? No recibimos qué. Y me gusta algo, porque él dice, permanezca en ella, porque esta palabra que hace, nos qué, lea conmigo, nos enseña. ¿Qué más hace la palabra? Nos reprende. ¿Nos qué? Ahora, ¿a usted no le ha pasado que usted dice, uy, pero miren, no predican más sino de ese tema, de ese tema, de ese tema? Parece que la Biblia no tuviera más temas. Y yo aprendí algo un día. Si Dios de manera reiterativa, a través de una predicación, trae un tema especial, es porque hay algo que debo corregir en mi vida. Frente a eso, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Debe ser un hombre que permanezca en ¿qué? En la palabra. En medio de una sociedad movida por emociones, la iglesia se tiene que mover por sus convicciones. Y para tener convicciones, ¿qué se requiere? Hombres y mujeres que permanezcamos en ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitamos eso en esta mañana? Es la palabra la que transforma, es la palabra la que liberta, es la palabra la que nos ¿qué? La que nos cambia. Y algo que me encanta, que la Biblia dice que ella es el espejo que revela lo que está en donde, en el corazón. Cuando usted y yo nos exponemos a ella, ella nos ¿qué? Nos transforma. Pregunta para reflexionar: ¿cuánto tiempo está usted tomando día a día para exponerse a la palabra de Dios? No sé si me hago entender. No, apenas la hora que ahí predican en la oración y eso, que mientras que hago los huevos es que estoy conectado en la oración. ¿Cuánto tiempo usted para estar con la palabra?
¿Sabe por qué no hay cambios en nuestra vida a pesar de los años? Porque poco tiempo estamos pasando ¿con qué? Con la palabra. Porque si me dejo tocar por ella, ella me ¿qué? Me transforma, porque ella tiene una virtud que es inspirada y tiene ¿qué? Vida. ¿Estamos de acuerdo ahí, mis amados, o no? ¿Seguimos o paramos? Eso, gracias, hermanos, me animan los tres que hablaron ahí. Bien. Frente al desafío se requiere, número uno, entonces, hombres y mujeres que permanezcan en ¿qué dijimos? En la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1, porque allí sigue el pensamiento. Lea conmigo, por favor. Dice: te encargo solemnemente. ¿Quién sigue hablando aquí? ¿A quién le sigue hablando? A Timoteo, pero hoy no diga Timoteo, hoy ponga eso me gusta. Entonces, si sabe el nombre del que está al lado suyo, dígale el nombre, dígale: te encarezco, fulano de tal, te encargo solemnemente. ¿Qué cosa? En la presencia de ¿quién? De Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a quienes. Mire que es interesante. ¿Y qué más dice? Por su manifestación y por su reino. Pablo lo iban a ¿qué? Pero Pablo le dice algo: a mí me van a matar, pero hay uno que va a quedar vivo. Y es el que juzga a quienes, a los vivos. Por lo tanto, delante de él ¿qué? Te hago un encargo como solemne. ¿Y cuál es el encargo? Versículo 2. Predica ¿qué cosa? Mire que lo primero es permanezca en ¿dónde? Ahora, ¿qué le dice? Predique ¿qué? Porque lo que transforma la sociedad colombiana es una iglesia que hoy predique ¿qué? Quiere ver transformación en un colegio, quiere ver transformación en una sociedad. Eso es posible a través de hombres y mujeres que prediquen ¿qué? Y me encanta el texto. ¿Por qué? Porque Pablo está metiéndolo en un contexto. Pero el 16, que no lo mencioné, pero déjeme mencionarlo, dice: a fin de perfeccionar. Toda persona que se expone a la palabra va a ser ¿qué? Transformada. Por eso vemos que el bandido se convierte en predicador, que el narcotraficante se convierte en ¿qué? En evangelista, que el ascecario se convierte en un misionero. Todo porque la palabra tiene poder para ¿qué? Y yo creo que si la palabra transforma a otros, también lo puede hacer con quién. Pero también lo puede. ¿Cree que el poder de la palabra se ha parado o ella sigue avanzando? Escuché una frase anoche que me gustó: a usted y a mí se nos pueden cerrar las puertas, pero para el evangelio nunca habrá puertas cerradas, siempre habrán puertas abiertas. Para esta palabra nunca habrán puertas ¿qué? Cerradas, siempre habrán puertas ¿qué? Y podrán querer paralizar la obra de Dios, pero la palabra de Dios, cielo y tierra pasará. Pero ¿qué dice su Biblia y mi Biblia? La palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. El segundo encargo que Pablo le hace a Timoteo frente a la realidad es: permanezca en la palabra. Pero segundo, ¿qué debe hacer? Predique ¿qué? Porque nada sirve, hermano, que usted y yo seamos creyentes que nos conservamos en la fe. Se requiere para una transformación no solo que la retengamos, se requiere que la prediquemos, que la anunciemos. ¿Cuál es su área de misión? El lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted se desarrolla. Allí debe haber ¿qué? La palabra de Dios. Pero ¿qué más dice el versículo? Que predique ¿cuándo? Esa palabra. Léalo conmigo. Insiste ¿a qué horas? A tiempo y ¿cómo más? Y fuera de tiempo. Pregunta, si lo hemos escuchado durante los últimos sermones de nuestro pastor Mauricio: Cristo viene pronto. ¿Cree usted que es tiempo de predicar o seguimos esperando para predicar? ¿Cuándo es el tiempo para predicar? Alguien utilizaba una meta para evangelismo, una herramienta para evangelismo, y le decía: señora, ¿qué horas tiene? Y la señora le decía: tengo tal hora. Y le decía el tiempo, le hablaba del tiempo. Y esta mujer le decía: es el tiempo para que usted reciba ¿a quién? A Jesús. Su familia hoy necesita, y mi familia, recibir ¿a quién?
Hermano Oscar, ellos recibieron pero se apartaron. Entonces es el tiempo de orar para que esa familia vuelva a ¿quién? Al Señor. Pero yo no quiero, y yo creo que usted tampoco, que ninguno de su casa se pierda, sino que todos tengan que salvación y vida eterna. Por eso el encargo de Pablo, ¿cuál es? Predique ¿qué? ¿Y por qué lo encarece? Porque será delante de Dios que usted y yo tendremos que rendir ¿qué? Y eso es serio. No hay cosa más difícil que uno tener que rendir cuentas y no tener respuestas, ¿sí o no? ¿Cómo se siente usted cuando tiene que rendir cuentas y tiene respuestas? El peligro es cuando tenemos que dar cuentas y no hay qué. Y la pregunta es, frente al dar cuentas de este momento, ¿estamos listos para dar respuesta? ¿Queremos una transformación, hermano Oscar? Eso no viene del gobierno de turno. Es que si votamos por este sí traerá cambios. No, lo único que puede transformar un municipio, un departamento, una nación, es una iglesia que se levante y desarrolle la predicación de ¿qué? De la palabra. Nuestro eslogan como iglesia, ¿cuál es? Transformando familias a través de ¿qué? De la predicación de la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí o no, mis amados? Y esa predicación, esa palabra es inspirada por Dios. Esa palabra es inerrante, es decir, es verdadera, es libre de error. Pero esa palabra también es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Es confiable. La palabra de Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios no está para desviar. La palabra de Dios está para salvar. Y me imagino a Timoteo preguntándole a Pablo otra vez: ¿y por qué tengo que predicar? Y el versículo 3 nos da esa respuesta de ese por qué. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué predicar? Vendrá el tiempo cuando no ¿qué? ¿Qué no soportarán? Cuando no les gustará ¿qué? No quieren nada de Dios. Vendrá el tiempo que sino que teniendo ¿qué? ¿Qué es comezón de oír? Que le digan lo que quiere ¿qué? ¿Sí o no? Y a veces nos gusta que nos digan lo que nos queremos ¿qué? Escuchar. Y Pablo le dice, teniendo ese comezón de oír. Otra versión dice, teniendo esa gangrena en el oído, esa picazón en el oído, queriendo oír lo que les conviene. ¿Qué van a buscar? Maestros que les enseñen lo que ellos quieren que se les enseñe. Y yo le digo, hermano, dé gracias a Dios porque hay una iglesia en este lugar que se ha preocupado por una de las cosas centrales de la predicación. ¿Sabe cuál es? La fidelidad al texto bíblico. Es decir, no que se diga lo que se cree, sino que se diga lo que realmente dice que el texto. Que el apóstol Pablo nos pueda hoy escuchar predicar y diga, dijiste lo que yo quise que. Y no que Pablo diga, ni se me ocurrió eso que usted está diciendo. Porque vendrá tiempo donde tendrán comezón de ¿qué? De oír. Y escuche esto, hermano. Cuando la verdad calla, la mentira crece. ¿Se lo repito? Cuando la verdad calla, la mentira ¿qué? Y la pregunta es, si usted y yo nos callamos, teniendo la verdad central del evangelio que es Jesús, ¿quién hablará? Esa es nuestra ¿qué? Decirlo de esta manera, cada vez que estudio la palabra, cada vez que me congrego, ¿qué estoy haciendo? Contextualizándome para que salir de la iglesia, al salir del servicio, mañana en donde esté, vaya a proclamar que la verdad de Dios. A los que viven como. ¿Qué dice Juan 8:32? ¿Alguien lo recuerda? Y conocerán la verdad. Y la verdad, pregunto, ¿la verdad es algo o es alguien? ¿Algo o alguien? ¿Y ese alguien quién es? Y me encanta lo que dice Juan, capítulo 1 de Juan. Dice, en el principio era el verbo, la palabra.
Y aquí viene algo, la palabra que es Jesús, cuando llega a la mente y al corazón de una persona, lo hace ¿qué? ¿Libre de qué? De la mentira, libre del engaño del diablo, libre de su condición de vida. En estos días estudiamos con los hermanos de la escuela de los jueves, estamos viendo un tema que se llama Conociendo al enemigo. Y una de las cosas que nos ha marcado es conocer las características del enemigo que tenemos. Y dentro de ellas, una de ellas es que el diablo, más que malo, el diablo es cruel, el diablo es perverso. Y el diablo no descansará hasta robar, matar y destruir. El diablo no juega a ser diablo. Por eso el cristiano no puede estar jugando a ser ¿qué? Cristiano. ¿Vamos bien o no? Primer consejo, ¿cuál es? A Timoteo. Permanezca en ¿dónde? En la palabra, en medio de los vientos que vendrán. Número 2, no solamente permanezca, actúa. ¿De qué manera? Predica ¿qué? Predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, sea cual sea la circunstancia. Hay que predicar. Hay que predicar como Jeremías, que profetizó que los babilonios llegarían a conquistar a Judá, aunque los judíos lo llamaron como mentiroso y lo pusieron en el calabozo. Hay que predicar como Juan el Bautista, que fue decapitado por decirle a Herodes que estaba en adulterio. Hay que predicar como Pablo lo hizo. Después de sanar a un hombre paralítico de nacimiento, las personas le dijeron a Pablo y Bernabé que eran dioses griegos, pero Pablo rechazó. Hay que predicar a pesar de la adversidad. Hay que predicar a pesar de las circunstancias. Hay que predicar. ¿Sabe por qué hay que predicar? Porque la única solución para este mundo está en manos ¿de quién? De la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? El único ente que en esta tierra puede paralizar la obra de Satanás, ¿quién es? La iglesia. Y usted dice, ¿por qué, hermano? Porque no es una guerra carnal, es una guerra ¿qué? Y la iglesia no es un organismo carnal, es un organismo ¿qué? Espiritual. ¿Vamos bien o no? Predique como Jesús, que se mantuvo firme en la verdad y desde el inicio de su ministerio hasta su declaración ante Pilato. Pero mantenernos firmes a la palabra, mire lo que dice versículo 5, por favor. ¿Qué más implica esto? Pero tú, ¿qué dice el texto? Sé sobrio. ¿Qué más dice la palabra? Sufre. ¿Qué sufre? Y haz trabajo ¿de qué? Y acá tenemos que entender esta verdad. Hermano Oscar, debo permanecer en la palabra de Dios, amén. Debo predicar la palabra de Dios, amén. Pero ¿sabe cuál fue la tercera palabra que le di? Debo estar dispuesto a padecer por causa ¿de qué? Ahora, aquí viene algo que es interesante. No soy confiable cuando como creyente no estoy dispuesto a padecer por el mensaje. Usted dirá, ¿cómo así, hermano Oscar? Si la hermana vende un producto que es buenísimo, pero ni ella lo compra, ¿cuál es el mensaje que transmite? Mire, hermana, les tengo el remedio, el no sé qué, para que usted en 3 meses baje 50 kilos. Y yo soy el vendedor. Y yo le digo, hermano, hace 3 meses lo estoy usando. ¿Y usted qué me va a decir? Esa fórmula le salió dañada o sencillamente lo robaron. Mire, amados, ¿sabe qué se requiere? Escúcheme esto. Hombres y mujeres que estén comprometidos ¿con qué? Con el mensaje. Pero esto puede generar implicaciones o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Qué de aquel que anuncia el mensaje pero no se compromete con el mensaje? Cuando yo veo ese cuadro, voy a decirle esto.
es una persona que no está convencida del mensaje. Y usted dirá, ¿por qué dice eso? Un abogado no creyente quizás puede separar su profesión de su vida personal, ¿sí o no? Puede ser un excelente abogado, pero un pésimo padre. ¿Es posible o no es posible? Ahora, haga conmigo así, haga conmigo así. Pero entre el creyente y el mensaje, ¿sabe qué hay? Un matrimonio. Y usted dirá, ¿cómo así? Nosotros no podemos desprender el mensaje de quién, el mensajero. Eso quiere decir que al creyente se espera que reaccione, que actúe, que hable, que se comporte conforme a qué, al mensaje. Porque cuando ese creyente no es coherente con ese mensaje, ¿qué ocurre? ¿En qué empieza a pasar con esa persona? Este no es cristiano, esto es medio, este es como cristino o cretino, no cristino, dejémoslo ahí mejor. Y aquí me gusta porque Pablo le dice, esté dispuesto a padecer por causa de qué. Hermano Oscar, en un contexto donde la palabra se está relativizando, ¿tenemos que permanecer firmes o no? Y déjenme repetir lo que dije hace un momento. En estos tiempos no nos podemos estar moviendo por emociones, sino por convicciones. Hay un libro que escribe el doctor John McDowell que se llama Convicciones más que creencias. Y me gustó el preámbulo de este escritor porque hacen un análisis y entonces practican la misma encuesta a dos auditorios. La misma edad, pero un auditorio creyente y un auditorio no creyente. Y las mismas preguntas para los dos auditorios. Cuando empiezan a hacer el análisis de la respuesta y tabular la información, se dan cuenta que el margen de diferencia entre los no creyentes y los creyentes, ¿sabe de cuánto era? De unas décimas de porcentaje. Y él hace un comentario ante ese análisis y dice, no hay mucha diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Porque mucho creyente, para no perder, para no afectar, para no emproblemarse, prefiere decir, deje mejor que así. Pero a mí el texto me está diciendo, por defender esta verdad, Timoteo, debes estar dispuesto a qué. Ay, no, pero es que el mundo dice que es la unión libre y quedémonos así. No, la palabra dice que es el pacto matrimonial. No, la palabra es que el mundo dice que forniquemos y todo lo bien. No. Escuché a un pastor que me gustó esta semana y dijo algo. No ceda un derecho sin un compromiso. Muchos están cediendo derechos sin compromisos. La sexualidad es un derecho dentro de un compromiso llamado ¿qué? Ay, pero es que le cedo el derecho para tenerlo y que no me deje. Él nunca se va a comprometer si usted le sigue cediendo derechos. ¿Sí me hago entender? No ceda derechos cuando no hay ¿qué? Compromisos. Pastor Mauricio hubiera puesto a predicar a otro mejor. Padecer, ¿qué significa? Y esto es una verdad. Estar dispuesto a que nos excluyan. Es expuestos a estar es estar expuestos aún a perder amigos por causa de ¿qué? De la fe. Es estar dispuesto a hacer cambios radicales por causa del obedecer la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Sabe qué entendía Timoteo? Que desde el hecho de seguir a Jesús a causa de la instrucción de Pablo, ya él tenía que tomar ¿qué? Una decisión, y era ¿qué? Padecer. Ser cristiano no es la moda. Mire, hay gente que viene a culto pero no está en culto, hermano. A mí me preocupa eso. Quédese hablando en casa. No. Está en culto, voy a conectarme a la palabra. Tiene toda la tarde para que haga visita. Pero hay una incoherencia en ese sentido, hermano. Y aquí algo que es importante entender es esto. El compromiso que debemos tener como creyentes frente a ¿qué? Frente al mensaje. Entendiendo esta verdad, los creyentes que seguían a Cristo en la iglesia primitiva sabían lo que esto iba a implicar. Y entendamos algo, la pasión y la determinación de Juan el Bautista, ¿sabe qué le provocó? La decapitación.
Hoy la iglesia, en medio de los desafíos, debe permanecer ¿en dónde? En la. Hermano Oscar, pero somos tajantes y groseros de ninguna manera. Seamos amables, seamos corteses, seamos respetuosos, pero firmes. ¿Me hago entender o no? Como creyentes, seamos diplomáticos, seamos esa parte, tiene que haberlo. Pero no podemos estar vendiendo nuestras ¿qué? Nuestras convicciones. Amén o no amén. ¿Por qué Pablo es tan fuerte? ¿Creen ustedes que Pablo fue muy directo con Timoteo o no? ¿Qué dicen? ¿Y por qué fue tan directo? Por el desafío en que iba a estar, hermano. Por eso él entra de una diciéndole, ahí es que te vas a ¿qué? Y mire, Pablo está corriendo un riesgo porque va a poner a pastorear a un muchacho joven. Aparte de eso, con una enfermedad y aparte de eso, soltero. ¿Era un reto o no era un reto? Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Lo capacitó o no lo capacitó? ¿En dónde lo fundamentó? Que Dios nos ayude a fundamentar nuestra vida, pero también la de ¿quiénes? La de nuestros hijos. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? En un tiempo como el que estamos viviendo de elecciones, yo le voy a pedir un favor. Con todo mi corazón, no nos dejemos polarizar. Dígale que está al lado suyo eso. Que el verde o el rojo no nos vaya a ¿qué? A poner a ¿qué? A pelear. No sé si me estoy haciendo entender. Hermano, es que a mí me gusta el del rojo, pues que le guste. Es que a mí me gusta el del verde, pues que le guste. Pero entienda esto, la iglesia hoy no se puede ¿qué? Porque el apóstol Pablo ¿qué dijo? Nuestro destino no está aquí, está en ¿dónde? Por lo tanto, la iglesia no es de derecha, ni de izquierda, ni del centro. La iglesia es ¿dónde? ¿De dónde? De donde esperamos ¿a quién? Entonces, ahorita vamos a orar por eso. Para que usted aprenda a escoger según ¿qué? La guianza ¿de quién? El Señor. Pero no nos dejemos ¿qué? Porque es que lo que no consigo, ¿sabe qué es? ¿Qué es? Que lo que Cristo hizo de unirnos, un bendito partido político nos divide. Y lo triste, ¿sabe qué es? Que terminamos agarrados por políticos y nunca ayuda a la iglesia. Entonces, ¿para qué peleamos por ellos, hermano? ¿Nuestra ayuda viene de quién? ¿Sí me hago entender o no? Hermano, pero ¿por qué así? Bueno, sigamos a ver. Primer consejo que le da Pablo a Timoteo, ¿cuál es, amados? Número 1. Frente al desafío que iba a estar, ¿qué necesitaba Timoteo? ¿En dónde? Ojo, no me olvide, ¿en dónde? En la palabra. Número 2. Predicar ¿qué? Pero ¿qué más necesitaba este muchacho? Por defender ¿qué? ¿Sabe qué dijo Juan Calvino? Que me gustó esa frase. Dijo, cuando un perro ve que su amo va a ser atacado, él sale en la defensa. Y Juan Calvino añade esto diciendo, ¿cómo debiese reaccionar la iglesia cuando la sana doctrina es atacada? No sé si vamos bien hasta ahí, pero me gusta un elemento que está allí. Siga leyendo conmigo, por favor. Porque yo ya estoy, versículo 6, para hacer ¿qué? Derramado como una ofrenda en libación. A Pablo ya le iba a llegar ¿qué? La hora. Y el tiempo de mi partida, ¿qué dice el texto? ¿A qué? Ha llegado. Pero ¿qué dice el versículo 7? Y lea conmigo eso, por favor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice Pablo? Imagínese este cuadro. No es un joven el que está hablando aquí, no. No es un hombre maduro, no. Ya es un ¿qué? Un anciano. Los años le han pasado y la vida se le ha ido. Y alguien dijo que la vida es como el agua entre las manos. ¿Se va qué? Y Pablo le dice a su discípulo, he peleado. ¿Qué más dice el texto?
la buena batalla. Lo está diciendo un hombre herido por sus padecimientos. Con cantidad, yo creo que el aspecto físico de Pablo, ¿cómo era? Golpeado, apedreado, todo lo que ha vivido. Su espalda quizás encorvada, afligido con los años. Pero aunque su cuerpo estaba desgastado, su espíritu estaba como. ¿Y sabe qué me gusta? Que Pablo no deja a Timoteo allá en el sufrimiento. Le dice esto: he peleado, Timoteo, la buena batalla. He terminado, ¿qué? La carrera. No la empecé y la abandoné. No, Timoteo, la estoy, ¿qué? Levante su mano y diga: Señor, ayúdame a terminar esta carrera. Levante su mano un momentico, ore ahí al Señor. Que podamos llegar hasta el final de esta carrera, Señor. Que no seamos de los que empiezan y no terminan. Que no seamos, Señor, de los que abandonan. Que no seamos de ese grupo, sino que queremos llegar hasta el final. Ore por el que está al lado suyo y dígale: Señor, ayuda a mi hermano a llegar al final de esta carrera. Vamos, un minuto de oración ahí donde está. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque venga el día malo, Señor, aunque venga el día de dolor, aunque venga el día de tristeza, aunque venga el día donde aparentemente no se ve nada, aunque venga eso, quiero terminar la carrera, Señor. Que mis hijas, que mis hijos un día cuando muera, Señor, puedan decir: mi papá, puedan decir: mi mamá, puedan decir: mi abuela, mi abuelo llegó hasta el final de la carrera. Que no seamos de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación y vida eterna, en el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado, ¿qué? La fe. Él sabía que su realidad terminaría, pero había algo que él recibiría. Versículo 8. Por lo demás, ¿qué dice el apóstol Pablo? Léalo conmigo. Me está guardado. Allá en la 60, porfa, la 60. Por lo demás, me está guardada, ¿qué? La corona de justicia, la cual, ¿qué dice el texto? Me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día, hermano? ¿Cuál día? ¿Cuál día? El día que estemos donde? En su presencia. Un día me hice esta pregunta. Apocalipsis dice: y tomaron las coronas y las pusieron ¿a dónde? A los pies. ¿Ha leído eso? La pregunta es: ¿de dónde salen las coronas? De acá. Hay un galardón, hay una recompensa, pero delante del Señor un día pondremos nuestras, ¿qué? Nuestras coronas. Y dice Pablo: en aquel día, no solo a mí, sino ¿a quién? A todos los que aman su, ¿qué? Su venida. ¿Sabe qué es lo cuarto, hermano? Que Pablo quiere dejar en el corazón de Timoteo. Debes estar dispuesto, por causa de ser fiel a la palabra, a recibir ¿cuál fue la palabra última que le di? El premio. Porque hay premio o no hay premio. Hay galardón o no hay galardón. ¿Para quiénes hay premio y galardón? Para todos aquellos que decidieron permanecer, para aquellos que decidieron predicar, para aquellos que decidieron padecer, aunque hubo problemas, aunque hubo dificultad, aunque hubo necesidad, aunque usted estuvo y sabe que aquí hay personas que aunque han estado en crisis, no han levantado su voz al cielo para quejarse. Y esa voz será recompensada ¿por quién? Por el Señor. Porque a pesar de eso fueron ¿qué? Fieles.
Dios no nos recompensará porque hayamos sido buenos o malos, no. Dios nos recompensará porque a pesar de eso fuimos ¿qué? Fieles. Pudiendo abandonar, pudiendo haber dicho no más, no continúo, usted dijo: Señor, contigo hasta la muerte. Pablo, pudiendo decir no predico más, dijo: predicaré hasta la muerte. Porque con el Señor, hermanos, es hasta donde, hasta el final. Dice Mateo 5:12. Lea conmigo esto, Mateo 5:12. Regocijaos. Oh, qué lindo. Creo que el Señor está aquí. Y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. ¿Y qué más dice el texto? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ¿qué? Para usted que se ha mantenido fiel al Señor a pesar de, hay una ¿qué? Una recompensa. Lucas 6:23, vea lo que dice la palabra. Dice así: alegraos en ese día y saltad de gozo. ¿Por qué? Porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a quienes. Lo que usted ha vivido, otros lo vivieron, y a pesar de lo que vivieron fueron fieles. Pero usted y yo también podemos ser ¿qué? Fieles. Apocalipsis 22:12, vea lo que dice. Y me mostró, 22:12, he aquí, yo vengo, ¿qué dice el Señor? Pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su ¿qué? Su obra. Filipenses 3:14, vea lo que dice. Prosigo hacia dónde? Hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y un versículo que me marcó leyendo en estos días el devocional de Hebreos, que lo hemos estado estudiando todo el mes. Capítulo 10, versículo 36. Lea conmigo esto. Vea lo que dice. 10:36 de Hebreos. Porque tenéis paciencia, de necesidad de paciencia, porque cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. 37. Porque dentro de muy poco tiempo. Qué belleza esto. ¿Dentro de cuánto tiempo? El Señor muy pronto viene. ¿Y qué dice el texto? Y el que ha de venir vendrá, y no ¿qué? Y no tardará. 38. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere mi alma no se complacerá ¿en quién? En él. Pero lea conmigo el 39. Pero nosotros no somos de quienes, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Regáleme esta en la versión del 60. Mire cómo dice aquí, por favor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, perdón, la NTV. Vea cómo dice acá, NTV. Bueno, lo leo acá mientras que aparece allá. Pero nosotros, ahí está, no somos de quienes, de los que se apartan de Dios. ¿Hacia dónde? Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas. ¿Qué se requiere hoy frente a los desafíos que estamos viviendo como iglesia? Número uno, que seamos una iglesia que permanezca en donde. Hermano Oscar, pero yo ya me hice todos los cursos. Pues hágase otro. Es que yo ya estudié Gálatas, Hechos, epístolas carcelarias, todo eso. Estudie más. Un lema de la escuelita Lanjan es: nos graduamos para nunca graduarnos. Imagínense eso. Debemos permanecer ¿en dónde? En la palabra. Pero solo es necesario eso, ¿o qué más se requiere? Que esa palabra la debe ser ¿qué? ¿En dónde? En el escenario donde usted, Dios lo ha ¿qué? Lo ha puesto. Número 3.
Pero por predicar, ¿de qué debemos ser conscientes? Que debemos estar dispuestos ¿a qué? A padecer. Pero ese padecimiento, ¿qué producirá? Un premio y un ¿qué? Y un galardón. Cierro con esta pregunta. Podemos decir, como dijo Moisés, ¿por qué a mí? O tal vez pudiésemos decir, escoge a otro y no a mí. O pudiésemos decir, heme aquí, pero envía a otro. O quizás dijésemos esta mañana, yo no quiero ir. O pudiésemos decir lo que dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. La transformación de una familia, de una vida y de una sociedad es posible a través de ¿qué? De la predicación de ¿qué? De la palabra de Dios. Tenemos que ser un pueblo que proclama y anuncia ¿qué? La palabra de Dios.